secreto. Hoy voy a contaros dos sucesos que se dieron en 1986 y en 1987 en Massachusetts, en Estados Unidos. Son casos que tienen el mismo protagonista, pero empezaremos por el primero. El sucedió en 1986 en la localidad de Pepperell. La familia Andrews acababa de perder a su madre. Su marido y sus hijas Amy y Jessie estaban devastadas por este suceso desde el cual las niñas habían empezado a intentar hacer sesiones de espiritismo para poder contactar con su madre. Las realizaban siempre en el sótano de la casa, y uno de esos días, en mitad del ritual, apareció su padre, haciendo que ellas no pudieran cerrar esa sesión, lo cual las dejó un poco preocupadas. A raíz de ese día, en la casa empezaron a suceder cosas extrañas, siempre cuando el padre no se encontraba en la casa. Se oían ruidos en las paredes, se escuchaban golpes en las tuberías, se oían pasos, con la sensación de que no estaban solas en la casa. Un buen día, las niñas, asustadas por los ruidos, bajaron al sótano y encontraron una pintada con tinta roja que decía: «Estoy en casa, venid a buscarme». Las niñas, convencidas de que no era su madre quien estaba haciendo esa pintada y haciendo esos ruidos que tan atemorizadas las tenían, decidieron llamar al padre. El padre llegó y comprobó que esas pintadas estaban hechas con ketchup, por lo cual decidió llevar a sus hijas a terapia porque creían que habían ido demasiado lejos. El padre no tardaría en darse cuenta de que sus hijas no estaban mintiendo. Un buen día, las niñas estaban solas en casa viendo una película y volvieron a escuchar otra vez pasos, golpes en las paredes y golpes en las tuberías. Decidieron subir al piso de arriba, donde se encontraron otra pintada que decía que estaba en la casa y que iba a ir a por ellos. Las niñas, asustadas, acudieron a casa del vecino, el cual llamó al padre de las niñas para que viniese. El padre, pensando que sus hijas ya se habían pasado de la raya, llegó a la casa. Decidió subir a la parte de arriba, encontró la pintada, pero lo que no pensaba es lo que se iba a encontrar al entrar al dormitorio. Y es que encontró una pintada, también en rojo, que decía: «Cásate conmigo». Al girarse, se encontró una figura con el vestido de novia de su esposa, una peluca rubia, pinturas de guerra en la cara y un hacha en la mano. El padre saldría corriendo y llamaría a la policía. Efectivamente, cuando llegó la policía, fue detenido Daniel LaPlante, un chico de 15 años que llevaba viviendo entre las paredes de la casa de la familia Andrews durante unas semanas. Los policías encontraron una pequeña puerta y vieron que este chico había estado viviendo entre las paredes de la casa. En algunos huecos encontraron restos de comida y restos de bebida. Daniel LaPlante había nacido el 15 de mayo de 1970, había tenido una infancia bastante dura, marcada por los abusos sexuales y los maltratos al que le sometía su padre, del cual su madre se separaría. Daniel LaPlante era una persona que tenía trastornos mentales. De hecho, se dedicaba a entrar a las casas y ni siquiera robaba, simplemente cambiaba los objetos del lugar o hacía pintadas, porque lo único que buscaba es meter el miedo en la gente. Al ser descubierto, fue llevado a un reformatorio. Luego se supo que Daniel LaPlante tenía una conversación telefónica con la hija mayor, Amy. Por eso sabía la información de que estas chicas habían perdido a su madre. Él había llamado una vez a la residencia de los Andrews por teléfono y había hablado con Amy. Se habían caído bien y se llamaban regularmente. Ella había quedado un día con él, pero cuando le vio aparecer no era lo que él había descrito. A la chica no le gustó, y en el rato que estuvieron tomando un helado, él le hacía preguntas un poco escabrosas sobre la muerte de su madre y ella decidió marcharse. Él se obsesionó con esta chica y ahí es cuando decidió instalarse en las paredes de su casa y comenzar este acoso, solo buscando el atemorizar a Amy. Por este hecho, la familia Andrews dejaría su residencia y Daniel LaPlante entraría en un reformatorio. Pero esto no quedaría así. En el año 87,
Daniel Laplante salió del reformatorio, donde había cumplido una condena irrisoria por el acoso a la familia Andrews, y volvió a las andadas. Entró en un domicilio y robó 2 armas del calibre 22. Su padrastro se las interceptó y se las quitó, pero él las recuperaría. El 1 de diciembre de 1987, Daniel entraría en la casa de los Gustafson en el condado de Towson, también en Massachusetts, asesinando a Priscilla, de 33 años, madre de familia, embarazada. Y cuando el marido Andrew Gustafson llegó a la casa, no solo encontraría fallecida, asesinada a su mujer, también a sus 2 hijos pequeños. No os voy a entrar en detalles porque fue un caso muy cruel. Se ensañó mucho, tanto con Priscilla como con sus 2 hijos pequeños. Fue detenido, fue condenado a cadena perpetua y él ha pedido su libertad alegando sus trastornos mentales. No le ha sido concedido ni el indulto ni la rebaja de la pena porque el fiscal considera que tiene que cumplir las cadenas perpetuas a las que se le han condenado. Daniel Laplante, tiene varios trastornos mentales, pero los psicólogos han determinado que no está arrepentido y que tiene una personalidad psicopática y que es incapaz de sentir empatía y de tener compasión con los demás. Uno de los apuntes a decir es que después de pasarlo de la familia de los Andrews, mientras estuvo en el reformatorio, fue llevado a terapia por todos los traumas anteriores que tenía por los abusos sexuales que había sufrido por su padre. Y su terapeuta, el hombre que debería ayudarle, también abusó de él. Hechos que no justifican lo que hizo, pero que me parecía que también habría que reseñarlo. A mí es un caso que me impactó muchísimo. De hecho, hay como una especie de reconstrucción en un documental en HBO que se llama Crímenes de Pesadilla. Es el primer capítulo de la temporada 2 y si os interesa o si os ha impactado tanto como me impactó a mí, pues que sepáis que lo tenéis en HBO. Yo he encontrado alguna noticia de algún periódico de Sudamérica, pero no he encontrado ninguno de, pues la prensa española y demás. A mí es un caso que sinceramente me pone los pelos de punta el pensar el miedo que tuvieron que sentir las hermanas Andrew pensando que tenían algún espíritu o algún fantasma rondando por la casa y haciendo esos ruidos. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Estoy preparando el caso de las apariciones de San Sebastián de Garabandal, pero estoy comenzando en el canal, todavía soy muy novata y es un caso que me gustaría currarme mucho porque fue un caso que marcó muchísimo Cantabria. Así que os lo subiré, va a ser un poco largo, posiblemente lo ponga en YouTube. Pero bueno, os dejo el caso de Daniel Laplante y lo que os digo siempre, cualquier dato, cualquier cosa que esté mal dicha me lo podéis decir, pero por favor siempre desde el respeto. Muchas gracias.